Gestión de proyectos con enfoque PMI. El objetivo de este video es hacer una presentación introductoria de gerencia de proyectos basada en el marco de referencia del Project Management Institute PMI. De acuerdo con el documento Project Management Base of Knowledge PMBOK del Project Management Institute PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Los productos, servicios o resultados son únicos. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas sobre las actividades de un proyecto para el cumplimiento de su objetivo en términos de plazo, presupuesto y especificaciones. De acuerdo con el PMI, lo anterior se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son: grupo de inicio, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de seguimiento y control y grupo de cierre. El Project Management Base of Knowledge es una recopilación de buenas prácticas para la gestión de proyectos, producto de la experiencia de muchas personas y organizaciones que hacen parte del Project Management Institute y constituye un modelo de referencia para el ejercicio de la dirección de proyectos. Está enfocado a procesos. Describe 47 procesos clasificados en 10 áreas de conocimiento y en 5 grupos de procesos de dirección de proyectos. Cada proceso tiene sus entradas, técnicas y herramientas para procesar estas entradas y sus salidas. En este slide podemos ver las áreas de conocimiento en las que se clasifican los procesos de acuerdo con el PMBOK. En esta diapositiva se pueden ver los 5 grupos de procesos, así como su secuencia en el tiempo y su interacción. En esta diapositiva se muestra la interrelación entre los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento en las que se clasifican los procesos. En el PMBOK se muestran los procesos en una matriz en donde los 5 grupos de procesos conforman la dimensión horizontal y las 10 áreas de conocimiento la dimensión vertical. Los stakeholders o interesados son personas o organizaciones activamente comprometidas con el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados de forma positiva o negativa como resultado de la ejecución o finalización del mismo. El gerente de proyectos debe ser una persona multifacética, y en esta diapositiva se muestran las áreas en las cuales debe tener experiencia. En esta diapositiva se muestran las habilidades que debe tener el gerente de proyectos. Indudablemente la que más pesa es la de comunicador. El gerente de proyectos debe tener grandes habilidades de comunicaciones y relaciones con las personas. Las organizaciones y los proyectos. Los proyectos deben estar alineados con el plan estratégico de la organización. Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio para alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo en el contexto de ese plan estratégico. La dirección de portafolios, programas y de proyectos se alinean o son impulsadas por las estrategias organizacionales. Sin embargo, la dirección de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos difieren en la manera en que cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos. Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una organización. Por lo general, los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas: demanda del mercado, oportunidad estratégica, solicitud de un cliente, adelantos tecnológicos, necesidad social, consideraciones ambientales o requisitos legales. Contexto de la gerencia de proyectos. Todos los proyectos tienen restricciones para su ejecución y éxito. Las restricciones son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso, y las principales son el costo, el tiempo y el alcance. A esto se le llama la triple restricción.
A la derecha podemos ver la restricción extendida, que es el costo, el tiempo, el alcance, la calidad, el riesgo y los recursos. Influencia de la organización en la gerencia de proyectos. Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que se manifiestan de muchas maneras, entre las que se incluyen visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas, políticas, métodos y procedimientos, percepciones de las relaciones de autoridad, ética laboral y horario del trabajo. La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa que impacta el proyecto. La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. La figura muestra las características clave de los principales tipos de estructuras de una organización en relación con los proyectos. La organización funcional clásica que se muestra en la figura consiste en una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, los miembros de la plantilla se agrupan por especialidades tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Las organizaciones matriciales, como se muestra en las siguientes figuras, reflejan una mezcla de características de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las organizaciones matriciales pueden clasificarse como débiles, equilibradas o fuertes, dependiendo del nivel relativo de poder e influencia entre gerentes funcionales y directores de proyectos. Las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas de las características de una organización funcional, y el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador o facilitador. Un facilitador de proyectos trabaja como ayudante y coordinador de comunicaciones. El facilitador no puede tomar o hacer cumplir las decisiones de manera personal. En la organización matricial equilibrada que se muestra en la figura, los coordinadores de proyectos tienen el poder para tomar algunas decisiones, gozan de cierta autoridad y dependen de un gerente de nivel superior. Si bien la organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto ni sobre su financiamiento. Las organizaciones matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos. Tienen directores de proyectos con dedicación plena y con una autoridad considerable, así como personal administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto ni sobre su financiamiento. En el extremo opuesto a la organización funcional se encuentra la organización orientada a proyectos, como se muestra en la figura. En una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo a menudo están ubicados en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en el trabajo de los proyectos, y los directores del proyecto tienen bastante independencia y autoridad. Ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre en el tiempo. Las fases son generalmente secuenciales, y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica que se muestra en la figura: inicio del proyecto, organización y preparación del proyecto, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. Los riesgos y la incertidumbre del proyecto son mayores en el inicio del mismo. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. Los ciclos de vida predictivos, también conocidos como totalmente orientados al plan, son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costos requeridos para lograr dicho alcance se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto.
Existen también ciclos de vida iterativos e incrementales y adaptativos. En esta diapositiva se muestran las fases típicas de un proyecto que son definición de requerimientos, análisis de requerimientos, ingeniería de detalle, ejecución, aseguramiento de la calidad, pruebas, implantación y mantenimiento. Fases del proyecto. La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos para facilitar su dirección, planificación y control. El número de las fases, la necesidad de establecer fases y el grado de control aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares. En la figura se muestra un proyecto de una sola fase y la interacción de los grupos de procesos en la misma. Proyectos con varias fases. En una relación secuencial de fases, una fase solo se inicia cuando se completa la fase anterior. En la figura se muestra un ejemplo de un proyecto compuesto por 3 fases estrictamente secuenciales. En una relación de superposición de fases, una fase se inicia antes de que finalice la anterior, como se muestra en la figura. Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo de la técnica de compresión del cronograma, conocida como ejecución rápida. Procesos de la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas y se clasifican en grupos de procesos que son procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control y procesos de cierre del proyecto. En el tiempo, los proyectos pasan por las siguientes etapas: inicio, ejecución y finalización. En cada etapa se aplican diferentes grupos de procesos que se superponen entre sí en el tiempo, como se muestra en la figura. A continuación se describen los diferentes grupos de procesos. Primero, grupo de procesos de inicio. El grupo de procesos de inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. El grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares y también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Miremos algunas conclusiones. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Los productos, servicios o resultados son únicos. El PMBOK es una recopilación de buenas prácticas para la gestión de proyectos.
Describe 47 procesos clasificados en 10 áreas de conocimiento y en 5 grupos de procesos de dirección de proyectos. Cada proceso tiene sus entradas, técnicas y herramientas para procesar estas entradas y sus salidas. Los proyectos se estructuran en fases de acuerdo con las características del mismo. En cada fase se aplican los 5 grupos de procesos de acuerdo con el PMBOK, a saber, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En esta diapositiva se muestra la bibliografía utilizada para hacer la presentación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.